Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su espacio, el Diario de los Profes. El día de hoy vamos a comenzar con esta sección de entrevistas a colegas de quienes yo respeto mucho y admiro mucho su trabajo. Y vamos a comenzar con broche de oro y pareciera que vamos a iniciar por escalón educativo, por nivel educativo, pero no es así. Damos la bienvenida a la maestra Anita y quien no la ha seguido, por favor, vamos a poner por aquí el arroba para que la sigan. Maestra Anita, ¿cómo está? Bienvenida. Eh, ¿Cómo estamos? Aplausos para la maestra Anita, porque la verdad es que, qué paciencia, maestra Anita. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Yo estoy excelentemente bien, muy contenta por la invitación, de verdad, muchísimas gracias por tomar en cuenta a tu servidora y pues feliz con el proyecto que estás emprendiendo en este momento con estas entrevistas que vas a realizar y pues gracias nuevamente por tomarme en cuenta. No, 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 gracias a ti y vamos a comenzar platicando un poquito acerca de cómo fue que llegaste a ser la maestra Anita. Es decir, ¿cuántos años de servicio llevas, maestra Anita? Bueno, voy a hacer 10 años ya en unos cuantos meses, en septiembre, hago 10 años de servicio, entonces sí, ya tengo, no un recorrido muy amplio, pero ya Pero voy ya, en la del camino, ¿no? Por así ya una decirlo. década y es una década, ¿no? Ya. Está súper bien, muy bien, me parece perfecto. Y 10 años se dicen muy fácil, maestra Anita, pero la verdad es que es un recorrido de experiencias que seguramente ahorita nos irás compartiendo. Y pues te voy a hacer la pregunta que a muchos maestros nos hacen. Ok. ¿Por qué quisiste ser maestra? Újule. Bueno, empezamos desde cero. Fíjate que yo ni siquiera sabía que existía una carrera como para ser maestra de preescolar. Entonces, yo originalmente quería ser médico. Este, y luego, pues bueno, llegué a la preparatoria y entré como en esa situación de que ya no sabía qué quería estudiar ¿Mm? y de la nada, pues mi mamá fue la que dijo, oye, ¿a ti te gustan? Es que tengo un imán con los niños, la verdad. No sé si, yo Ujú. creo que a muchos nos sucede, a muchos docentes nos pasa, de que vamos por la calle y de repente pasa un carro, hay un niño, te voltea a ver y adiós, te saluda, etcétera. Es como si trajéramos ese imán, ¿no? Claro. Entonces, pues mi mamá se dio cuenta, obviamente, de esta situación y me dijo, oye, ¿por qué no estudias para maestra? Y yo, pero a mí honestamente me daba miedo así como irme a niveles más educativos más grandes. Y en mi ignorancia, porque fue por ignorancia, yo pensaba que presentabas tu examen y que ellos te asignaban como el nivel al que ibas a enseñar, ¿no? Ujú, Entonces, de repente nos metimos como a la investigación y ujú. salió de que existía esta carrera que es la licenciatura en educación preescolar. Entonces, presenté mi examen, afortunadamente pasé y de ahí fue como, de cierta manera, un clic, pero vine a disfrutar muchísimo ya esta parte de mi carrera cuando inicié prácticas. Claro. Entonces, pues honestamente así fue como salió esta situación. Mis papás son contadores, nada que ver conmigo. Otra cosa. Ajá, pero mi abuelita, mamá de mi mamá, es docente jubilada de primaria. Y mi abuelito, que en paz descanse, un señor súper apasionadísimo de la docencia, él era docente de secundarias, pues desafortunadamente pues ya falleció, pero pues de él siento que capté, porque siempre que llegaba a casa de mi abuelita lo veía haciendo que sus planeaciones, que esto, que el otro, entonces como que también hice un poco de clic con esa parte, ¿no? Y, y de ahí nació el amor hacia la docencia. Bueno, o sea que lo traes en las venas, pero también quien descubrió esa situación fue tu mamá. Entonces los Así es. aplausos van a ser para tu mamá, maestra Anita. Y fíjate que, bueno, me salta mucho que digas lo de que ibas a ser doctora, porque al final, ahorita de maestra, seguramente estás salvando también muchas vidas, ¿no? Y esa parte de trabajar con las personas, pues yo creo que siempre es algo que va a tener un impacto. Ya nosotros sabremos si dejamos una consecuencia positiva o negativa, pero qué padre que aunque no te haya sido por el lado
de la medicina, pues sigas salvando vidas. Yo creo que habemos muchos maestros, no siempre, pero que llega alguien que te toca y que haces un cambio en ellos, ¿no? Entonces, pues está increíble y dice uno de mis alumnos, ¿y si te gusta ser maestra, maestra? A mí, a mí no me gusta, a mí me encanta. Eso. Y la verdad es que disfruto mucho. Honestamente, bueno, hablando del lado administrativo y toda esta cuestión que lleva a ser docente, porque pues, hay que decirlo, ser docente no es solo ir a un salón de clases y dar tus clases o preparar tu material didáctico o preparar tu planeación. Ser docente va muchísimo más allá y tal vez sean cosas que no son visibles para la sociedad. Entonces, a mí me encanta estar con mis niños, o sea, yo disfruto muchísimo platicar con ellos, de verdad que, no sé, cambian como ahí un poco el chip, a veces uno va como por cuestiones personales, ¿no? Como Claro. triste o molesto o lo que sea, pero entrando a la escuela es como si algo tuviera que cambiar, ¿no? Claro. Eh, y entre de chistes y comentarios que nos hacen matarnos de risa, entonces esa parte se disfruta mucho. La no tan bonita, la parte no tan chida, por así decirlo, pues es Ajá. esto de lo administrativo, ¿no? Pero en realidad disfruto demasiado estar con, o sea, frente a grupo. Sí. Se nota bastante porque la verdad es que yo te conocí a ti por TikTok hace mucho tiempo. Te mentiría si te digo por qué video, pero hay cosas que rebasan la pantalla y ahora lo entiendo, ¿no? Y cuando yo veo el trabajo de varios colegas, porque hay muchos maestros subiendo contenido muy interesante, muy bueno, la verdad es que rebasa, ¿no? Y entonces te das cuenta del cariño que tienes, no solamente es, pues voy a trabajar y demás, no sé a ti cómo sea tu contexto con tus amigos, familia, en el hecho de que tú seas maestra, pero a mí me decían, ay, pues tú eres maestra, no te cansas, ¿no? Si tú solo vas a jugar o si tú solo estás 4 horas ahí, cuando para mí al inicio fue muy difícil porque yo sentía que los niños me robaban energía todo el tiempo. Entonces yo llegaba de 4 horas y media jugando con los niños, porque es la idea de mucha gente, a morirme a la cama a dormir porque yo estaba agotadísima, ¿no? Entonces, esa parte del cómo nos mira la sociedad también es importante, pues que en boca de otras personas podamos reafirmarlo, ¿no? Porque a veces yo digo, "O seré yo la que está loca, seré yo la única maestra que termina a full", porque aparte es un desgaste, yo ahora lo veo, yo, al igual que tú, cumplo años de servicio en septiembre, pero yo apenas cumplo 9. Y entonces, yo noto el cambio de mi voz, por ejemplo, a pesar de que trato de cuidar mucho los espacios abiertos, el tener esta buena dicción, el cuidar muchas cosas del ambiente para no lastimarla, por supuesto que llega un momento en el que dice tu garganta, espérate tantito, ¿no? Y si yo lo veo con niños grandes, ¿a ti cómo te va con el control de grupo, con los pequeñitos? A ver, platícame eso. Bueno, mira, hay veces que la verdad, por ejemplo, ahorita que ya estamos finalizando el ciclo, es como si ya lo olieran. Sí, De claro. verdad, no, ya es el momento para destramparnos. No, y Entonces, aparte, ¿sabes qué? Discúlpame que te interrumpa. Vamos a acabar casi casi el 80 de julio, dirían los memes, ¿no? O sea, está horrible. de verdad. Entonces, ahorita, bueno, igual y después de haber estado tanto tiempo encerrados por lo de la cuestión de la pandemia y toda esta parte, también se entiende, ¿no? Que llegan como con demasiada energía y cuando uno pone muchas actividades de juego y esto y el otro, pues es obvio que hay momentos en los que se pierde de cierta manera, no el control, pero la atención o que nuestros pequeños nos escuchen, ¿no? Ujú. Y bueno, la práctica, porque hay que decirlo, o sea, no es de que, ay, la maestra Anita lo sabe todo, pues no, todos estamos en este camino aprendiendo incluso cosas nuevas, ¿no? Y vamos cambiando también muchas metodologías, muchas ideas, muchas cuestiones que vamos aplicando poco a poco con nuestras nuevas generaciones. Yo pido perdón a mis primeras generaciones porque Sí, claro. no tan buena como me siento ahora, ¿no? Como con esa seguridad de decir, ay, bueno, ahora voy a hacer esto, si me pasa esto, porque ya tengo la experiencia ahora, ¿no? Entonces, con esta cuestión de recuperar la atención del grupo, es como, a mí me encanta utilizar de repente
diferentes tipos de voces, ¿no? Me encanta narrar cuentos, audiocuentos, es como, y videos y así, ¿no? Entonces, utilizo mucho esta parte que tengo, pues, de cierta manera desarrollada, para como causar curiosidad y volver a atrapar su atención, ya sea con canciones diferentes a las que se les modifican algunas letras para que terminemos escuchando, o inventándose uno estrategias también. Por ejemplo, hay una que yo le llamo el mix de niños, se llama, que consiste en que cambien de lugar, ¿no? Y hay como algunas reglas que seguir, que ningún niño se quede solo en las mesas, que los niños deben de ser diferentes, etcétera. Entonces, ese dinamismo del momento hace que nuevamente nos escuchen a nosotros como docentes, ¿no? Entonces, la verdad, hay veces como te digo, que en estos últimos, bueno, no últimos, nos falta como un mes y medio todavía. Ya pero, sé, oye. pero eso hace que ellos estén un poco más inquietos, pero con este tipo de estrategias podemos lograr captar su atención nuevamente. Y sí, funcionan muy. Fíjate que me da mucho gusto cuando escucho compañeros, colegas, que aunque existe este término de control grupal, tú hagas esta redirección de decir atrapar la atención en lugar de control, ¿no? Y está muy padre porque ahora veo a muchos compañeros maestros, incluso más jóvenes, digo, no es que nosotras, ¿verdad? No te sientas mal, pero, pero la verdad es que veo que están muy adentrados en esta onda de la responsabilidad afectiva, ¿no? Y de esta parte socioemocional, que aunque es algo que atañe de hace mucho tiempo a los niños, a las personas, eh, con la pandemia fue como, a ver, vamos a voltear a ver esta vertiente y vamos a ponerle atención y vamos a ponerle un nombre, un apellido y una estrategia para ayudar a los niños o por lo menos identificar algunas cosas y canalizarlos a donde tengan que ir, ¿no? Y eso es increíble, eso es algo muy bonito, porque entonces yo no tengo nada en contra de la vieja escuela, incluso hay muchas cosas de la vieja escuela que aplico, pero también creo que habían muchas cosas que no se tomaban en cuenta que hoy en día sí. Y hablando de esto, ¿cómo te fue en la pandemia? Uf, bueno, fue complicado, ¿no? Desde inicio con el estrés de el encierro, Claro. eh, y también la preocupación porque pues tu servidora es asmática, entonces la verdad dije, bueno, a ver Hombre. si no me petateo en esta Ah, situación, toca pero madera, bueno, maestra Anita, toca madera por ahí. no, y ya me dio, pues eso sí, ya me dio un Claro. poco feo, afortunadamente la libramos, ¿no? Pero estaba como muy tensa con esta parte, ¿no? Al principio. Y en cuanto a lo educativo, pues honestamente fue complejo porque, digo, en la ciudad muchas veces no es tan difícil tener esta parte de la conectividad, Claro. clases virtuales, televisión o algo así, ¿no? Para poder como guiarnos de esa manera. Ujú. Pero cuando uno está en localidades o comunidades alejadas en las que no cuentan con este tipo de servicios, pues es bastante complejo eh, hacer ese clic o poder articular esta parte con ellos de cierta manera en la que haya constancia Ujú. y haya como un trabajo en equipo, ¿no? Porque ciertamente a lo mejor y uno como docente cumplía, ¿no? De cierta manera o realizaba su parte, pero si algo dejó claro esta cuestión de la pandemia es que la educación pues de nuestras infancias y de nuestros jóvenes es un trabajo en equipo entre casa y obviamente pues los docentes, ¿no? La escuela Claro. y obviamente pues los alumnos, ¿no? Digo, en Sí. este caso, en mi nivel, que es preescolar, dependemos mucho del trabajo que realizan los papás en casa. Bueno, para esto de la pandemia, ¿por qué? Porque pues los niños no pueden decir, algunos sí, pero no, tal vez no todos pueden decir, ay, sí, voy a ir a comprar un papel china para realizar mi Claro. actividad, ¿no? Sí. Entonces, necesitan del apoyo de los tutores o de los padres o de los abuelitos o la persona con la que estén a cargo
para realizar pues ciertas actividades, ¿no? Entonces, bueno, en este camino que tuvimos que adaptarnos a esta nueva realidad, es lo que decidimos como colectivo docente, porque pues la verdad estoy muy contenta en mi escuela, tengo un directivo, bueno, una directora, Ajá. que es excelente guía, y es muy comprensiva, una persona muy humana. Entonces, Ujú. ella fue como abriendo camino para ver de qué manera implementábamos ciertas estrategias y lo que hicimos fue empezar a trabajar con cuadernillos didácticos. Ok. En por la cuestión de la pandemia, que muchos tutores, bueno, papás perdieron su trabajo, pues fue complejo, pues materiales o a veces la comunicación por WhatsApp porque no tenían pues para hacer una recarga a su teléfono. Entonces, eh, buscábamos las mil y un formas para podernos comunicar y Sí. para poder dar las indicaciones y nos fuimos ajustando poco a poco. Y la verdad es que me gustó mucho el trabajo que realizamos en estos pues, casi 2 ciclos escolares con esta cuestión, porque pues no tuvimos oportunidad de clases virtuales, pero de cierta manera ahorita que volvimos a las aulas, eh, se nota, se nota mucho el avance de muchos niños en diferentes campos, ¿no? Claro. Pensamiento matemático, lenguaje y comunicación, aunque esta parte social sí la tuvimos que trabajar Ajá. mucho. Ajá. Pero la verdad es que a mí me funcionaron perfectamente bien los cuadernillos y algo que quiero sí decir es que yo empecé a crear contenido también en redes, por ejemplo en TikTok, precisamente porque empecé a ver ese tipo de comentarios de es que los maestros no trabajan o es que los Claro. maestros no hacen nada. Y yo aquí pues con las planeaciones, matándome, comprando, poniendo de mi dinero para sus materiales, o sea, y digo, no es para que la sociedad me agradezca, ni mucho menos. Uno lo hace pues desde el cariño hacia los alumnos, porque Claro. realmente lo principal son ellos. Pero como que tal vez no mostrar esta parte que nosotros hacemos desde casa muchas veces, porque nuestro Ok. trabajo no se queda en la escuela. Nuestro trabajo lo llevamos muchas veces a casa. Entonces de ahí fue cuando dije, ay, pues yo también voy a enseñar qué estoy haciendo, pues, porque no estoy aquí ganando mi dinero sentada, acostada, viendo series o lo que sea que quisiera, pero pues tengo Bueno, chamba, fuera, ¿no? de verdad. Entonces, pues empecé a mostrar esta parte, ¿no? De cómo hacía mis cuadernillos, el proceso que llevaba, cómo empaquetaba los materiales para entregarles, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, siento que hace falta mucha ¿cómo es? Valorización Ujú. o hacia los docentes. Hemos perdido muchísimo y Claro. digo, por algunos pagamos pues todos, porque cierto es que pues desafortunadamente hay colegas que dan mucho que desear, dejan mucho que desear. Y por ellos nos tienen como etiquetados como los flojos, como el su ya descansaron 2 años. Sí. Entonces, pues esa yo creo que es como esto que estamos haciendo en este momento, Ujú. platicar nuestra experiencia y de cierta manera mostrar el detrás de cámaras que Claro. hacemos en casa, pues es muy importante para empezar a hacer conciencia de que existen los maestros chidos, existen los maestros Claro. buenos, ¿no? Que están comprometidos con la educación de las infancias y de los jóvenes. Y Sí. pues ahí. Sí, porque fíjate que se dio mucho, ¿no? El hecho de, yo escuchaba mucho en pandemia que decían, no, que les bajen el sueldo a los maestros, no están haciendo nada y están ganando, ¿no? Y yo decía, ¿qué? Diputado tal, ven y siéntate a ayudarme porque yo soy ahorita maestra 24/7, ¿no? A mí sí me pasó en pandemia que era todo el tiempo el WhatsApp, eran las 3 de la mañana y mi teléfono sonaba por los trabajos que mandaban los niños, por el mensaje de la mamá que no entiende una actividad. Bueno, era una locura. De verdad que yo terminé con dolor de espalda porque todo el tiempo me la pasaba revisando pues plataformas o trabajos y entonces no es como victimizar, ¿no? Sino es como Ujú. mostrar esta parte de, oye, no, espérame, a lo mejor tú no notas el trabajo que estoy haciendo aquí, pero claro que se está haciendo, ¿no? Ya quisiera yo, sí,
haber ganado de a gratis, la verdad es que yo creo que una beca no nos hubiera caído mal, pero, pero pues bueno, sí es algo muy complicado y esta parte de la imagen del maestro, yo recuerdo todavía en nuestra generación, el maestro era el maestro, ¿no? Y no solamente en cuestión de con el alumno, sino en contexto social, o sea, era todavía una imagen que se respetaba en muchos sentidos. Y el día de hoy, lo que yo sí creo que está bien es que el papá o el niño te va a respetar y va a valorar tu trabajo de acuerdo al trabajo que tú hagas. No es como que, ah, pues porque eres el maestro, te respeto, te admiro. No, estás haciendo algo para poder cambiar esta mentalidad en estas personas, ¿no? Entonces, pues esa parte está increíble. Maestra Anita, ¿y qué grado das ahorita? Estoy ahorita con segundo de preescolar, con segundo. Niños de 4 o 5 años, ya están casi la mayoría con sus 5. Ándale. ¿Cuántos Sí, sí, alumnos sí. tienes? Ahorita tengo 28 niños. Desafortunadamente hay veces que existe el ausentismo, entonces Claro. son problemas que la verdad a veces están fuera de nuestro alcance, porque por más que uno eh, se hinque, Que haga pare de miles de cosas, cabeza. sí, exacto, pues a veces no hay respuesta, ¿no? Y desafortunadamente hay que decir que muchas veces el nivel menos valorado en cuanto a a la vista de la sociedad es el preescolar. Entonces, este sí es un problema muy, muy común en nuestro nivel, Ujú. porque dicen, ay, no, es que está muy chiquito, es que tiene 3 años y está muy chiquito y no es mi bebé, ¿no? Esa es una de las razones. Pueden haber muchísimas, bueno, hay muchísimas, ¿no? O, ay, no, ya que entre en tercero de preescolar, ya nada más para que se vaya a primaria y le den su papel, así. Ujú. Entonces nos topamos con este tipo de situaciones y aunque tratemos de concientizar pues a los tutores, a los papás, acerca de la importancia que tiene el nivel, muchas veces pues no somos escuchados, ¿no? Pero pues como dicen por ahí, no hay peor lucha que la que no se hace y Fíjate pues con los que estén y con los que lleguen son con los que estamos ahí realizando nuestra labor. fíjate que vamos a hacer una pausa rapidísima porque pobre si no ¿Sí? podemos pagar el Zoom extendido, pero, Por, pero la verdad es que justamente esa era la siguiente pregunta, porque hay mucha gente o hay muchos niños que aunque se pide el documento de preescolar, llegan a primaria sin preescolar. Y entonces yo siempre les pregunto a las mamás porque me ha tocado primero, ¿por qué no lo lleva, señora? ¿No? Y entonces ellas me hacen una contrapregunta, pero es que el preescolar, ¿para qué sirve? Entonces vamos a cortar, regresamos y me ayudas con esa pregunta, ¿va? sal y vale. Aquí. Entonces te decía, si ahorita te dijeran, maestra Anita, te vamos a dar 5 minutos en Telenacional para que hagas conciencia en los padres de familia y les digas por qué es importante el preescolar, ¿qué les dirías? Uf, bueno, de No me entrada, alcanzan 5 minutos. no puede ser una hora, por favor, gracias. De entrada, la importancia del preescolar es la siguiente. Aquí en esta parte aprenden motricidad fina. ¿Y qué es la motricidad fina? Bueno, recortar, aprenden a tomar de manera correcta un lápiz o un crayón o un color. También, de cierta manera, empiezan a obtener las herramientas necesarias para que en la primaria no sea tan difícil, pues como la adquisición de la lectura y la escritura de manera convencional. Entonces, en preescolar se les dan como las primeras herramientas para que ellos ya vayan armaditos a primaria y su tránsito por ese camino hacia la lectoescritura sea un poco más amigable con ellos, ¿no? Ahora, también vemos cuestiones de pensamiento lógico, matemático, razonamiento
hacemos a los niños creativos, reflexivos. Bueno, hay muchísimas cosas que se desarrollan aquí en preescolar. No crean, bueno, a lo mejor y cuando a mí me dicen ahora, es que maestra, tú solo llegas a jugar, yo les digo, sí, Pues sí. sí, jugar, pero cada juego que ponemos, cada actividad tiene una intención pedagógica. Ciertamente no es jugar por jugar, o sea, tiene un porqué y estamos buscando desarrollar algo con ellos de manera divertida, porque para nosotros nuestra herramienta, bueno, al menos para mí, mi herramienta número uno para esta cuestión de la enseñanza, o bueno, más bien del aprendizaje de nuestros niños, es el juego, porque es una actividad innata de los niños, o sea, es algo que ya traen y que les gusta, y que más, o sea, qué perfección existe en esta cuestión de que se puede enseñar por medio del juego, ¿no? Totalmente. De cierta manera, sí tienen razón en que solo llegan a jugar, pero repito, tiene una intención pedagógica, tiene un porqué. Entonces, yo la verdad, si hay papás por aquí que nos están viendo, que tienen ahí niños de edad preescolar, pues con toda la confianza del mundo, y a veces piensan, es que está muy bebé o está muy pequeño, no tienen idea de lo mucho que llegan a subestimar a niños de esta edad. O sea, esos niños Claro. son increíbles, de verdad, son súper inteligentes, muy hábiles y desarrollan otro tipo de pensamiento al llegar muchas veces a las aulas, ¿no? Y a veces, desafortunadamente también, no sé, dicen que nada más los pequeños, bueno, en parte de que llegan a jugar nada más, dicen que Ajá. también llegan y, y lo único que hacen es como perder el tiempo, ¿no? O lo ven como una guardería. Guardería, ¿no? Sí, claro. De que, bueno, a veces llegan a horas que ya no son las adecuadas, y si siguiéramos un lineamiento como tal, esos niños estarían esperándolos en el DIF, ¿verdad? Pero hay que ser como muy conscientes en esta parte de que no somos una guardería. Sí trabajamos con niños pequeños, pero no hay por qué subestimarlos. Son personitas muy inteligentes, kindergardianos muy inteligentes. Entonces, no somos una guardería, y también somos de cierta manera indispensables para el desarrollo de de muchas habilidades, ¿no? Claro. Ahora, si pretenden por alguna situación o complicación no llevarlos al preescolar, bueno, apóyenlos en casa, porque tal vez hay muchas cuestiones que no conocemos o particularidades que desconocemos de algunas personas, y por eso tal vez no los llevan, Claro. pero, pero si no los van a llevar, seamos conscientes de también empezar a trabajar esa parte con ellos en casa, ¿no? Porque si no, luego es más complejo para ellos aventurarse en este mundo del otro nivel que es primaria. Digo, desconozco y me imagino que es un trabajo tremendo, pero pues llegan así como, ¿y ahora qué? Y Claro, ¿y aquí, ahora para dónde me hago? ajá. Sí. Entonces, pues hay que ser muy conscientes en esa parte, papás, por favor. Sí, justamente fíjate que ahorita recuerdo mucho algo que a mí me salta. Mi mamá es maestra o fue maestra de preescolar por 35 años. Órale. Yo me quedo con esa frustración porque yo quería irme a ese nivel, pero mi perfil no dio para ese nivel. Entonces, Ya. bueno, hoy lo acepto y digo, por algo tenía que estar aquí porque la verdad es que me gusta mucho el nivel en el que estoy ahora. Pero fíjate que una de las cosas que creo que son muy importantes y que pocos maestros en primaria notan es cómo rompen con este trabajo de preescolar. Es decir, tú me estás hablando de un trabajo muy machetero, te lo voy a decir con esta palabra, porque de verdad que estar con los niños de arriba abajo, a un lado a otro. Yo veo una maestra de preescolar con zapatillas y digo, ¿cómo le hará la maestra, no? Porque es andar de aquí para allá y subiendo y bajando y que brincando y que el recreo y demás. Y el niño es libre de expresarse, de correr, de jugar, y llegan a primaria y en primaria es, no corras, siéntate, cállate, no hagas, no pintes, ese cuaderno no es para eso, ¿sí me explico? Entonces, siento que todo el trabajo
que ustedes dan de confianza, de libertad, de explorar, porque incluso hacen un trabajo muy importante de autoconocimiento con los niños y el medio ambiente, el mundo, ¿no? Es el entorno, lo que los rodea, es como que chin, ¿no? Lo sesgamos. Y yo lo comentaba, incluso varios compañeros, era como que, ¿por qué dices eso si tú eres de primaria, ¿no? Pero, pero cuando hicimos estos consejos técnicos, no sé si te acuerdas, donde nos juntaron con otros niveles, Ujú. era, o sea, a mí era una de las dudas que más me saltaba y que ahorita te voy a preguntar a ti, ¿no? ¿Tú qué opinas de esa parte, de ese trabajo posterior al que tú haces, hablando de nivel, no de un grado académico? Bueno, quiero iniciar diciendo que no tengo nada en contra de los maestros de primaria, de verdad. No tengo nada en contra de ellos. Digo, muchas veces, y hay que dejarlo en claro, existe también una desarticulación en los planes y programas que es demasiado evidente, y eso es en gran parte, pues, esta situación que hace que se pierda la conexión entre niveles, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, yo sí me puse un poco triste, tal vez. Bueno, frustrada, no triste, sino frustrada, ¿no? Sí. Porque en alguna ocasión que saqué a niños de tercer grado de preescolar, pues sabemos que en preescolar nos enseña a leer y a escribir de manera convencional y el mismo programa lo dice, ¿no? Ujú. Pero el diagnóstico que en primaria les realizaron, porque pues me llegaban a visitar y de repente me contaban y las mamás también y todo, ¿no? Sí. Entonces me dicen, es que su examen diagnóstico fue un dictado. ¿Cómo? No me pongan una pistola cerca porque me ando dando un tiro. De verdad. Entonces, yo no sé, porque desconozco totalmente los planes y programas del nivel, o sea, así como tal, no me he sentado a analizarlos y eso tengo que dejarlo claro. Claro. Pero por las cuestiones que he observado, sí existe una desarticulación como tal en esta cuestión de que muchos dicen, y también en redes, ¿no? De que es que este niño no sabe leer, no aprendió nada en preescolar, ¿no? Y, oye, para tu carro, amigo, ¿no? O Mm. sea, en Eso a preescolar, mí no me toca. sí, y es como una bolita que nos vamos Sí, aventando, claro. ¿no? Entonces, y es más aquí o como más sonado en esta cuestión de la lectoescritura. Ujú. Entonces, hay que dejar claro esa parte y que también creo que hay una palabra que a mí mis niños recientemente me dijeron y que me dejó como retumbando, porque llegó uno de ellos diciéndome, maestra, ¿verdad que yo sí te obedezco? A ver, ¿cómo? Sí, yo sí te obedezco. Y yo, caray, no es enseñanza mía, claramente yo estoy generando niños rebeldes, así que pido disculpas anticipadas a quien sea su maestro posterior, lo siento mucho, pero estoy creando niños rebeldes realmente, porque de cierta manera, algo que les digo es que a veces confundimos palabras o términos para implementar con ellos, ¿no? Claro. Y les quedan a ellos muy, muy grabados como esta palabra, ¿no? Es que yo sí te obedezco. Yo sí es que a mí no me tienes que obedecer, ¿no? Lo único que te pido es que me escuches cuando esté diciendo alguna indicación para que tú sepas qué vas a realizar de tu actividad, pero no tienes por qué obedecerme. Sí. Entonces, es como este cambio de chip que uno quiere generar a veces en preescolar y desafortunadamente no siempre, pero muchas veces eso pasa. Todo eso que mencionas, ¿no? Todo el trabajo realizado durante preescolar, llegan y bueno, todos sentados, ¿no? Y ahora van a un dictado y saquen su libro de texto porque tenemos que cumplir con esta parte del libro de texto y lo tenemos que hacer sí o sí porque viene el supervisor y lo checa y si no está listo, bueno, un show, ¿no? Y yo entiendo también esa parte que ustedes como docentes de primaria tienen que de cierta manera abordar o realizar y yo la verdad, yo así lo digo, muchas veces hago trampa, hago trampa hacia mis planes y programas, ¿no? Porque ¿Por qué? meto actividades, muchos Oh, temas, muchas cuestiones
que tal vez no están marcados, pero ¿cómo es mi trampa? Dirían por ahí. Bueno, pues lo que hago es tratar de ligarlo hacia otro aprendizaje esperado, con el que yo pueda desarrollar la actividad en la que genere, úchale, un chorro de imaginación, creatividad y varias cosas, ¿no? Sí. Entonces, yo siento que maestros de primaria, háganse rebeldes también. Ahora vamos con el comercial para los maestros de primaria. Pues fíjate Vuélvanse que está increíble que estés haciendo rebeldes porque seguramente son rebeldes con causa o van a ser rebeldes con causa, ¿no? O sea, yo hablo con los niños y les digo, está bien que pidas, que exijas, que sí, pero ten una justificación para que esto ocurra, ¿no? Entonces, a veces cuando yo siempre creo que cuando tú le dices a un niño por qué, o sea, no es nada más porque yo soy la maestra y yo te ordeno, no. Necesitas hacerlo por esto y para esto. El niño lo entiende perfectamente, ¿no? Porque no claro. me lo vas a creer y me ha tocado ver escuelas en donde llegan los maestros y los niños aún se levantan y todos en corito, buenos días, ¿no? Y yo digo, híjole, o sea, ¿realmente esto sirve de algo para ellos? O sea, seguimos, o en algunos casos se sigue em, queriendo al alumno solamente como un lugar donde depositar cosas, en lugar de que el niño lo viva y lo decida, porque los niños deciden respetar, los niños deciden aprender, los niños deciden hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, en ese tenor, la verdad es que a mí me da muchísimo gusto y aparte me encanta escucharte porque noto perfecto que te apasiona, ¿no? Que te apasiona lo que haces y eso es algo que yo les digo a mis amigos, ¿no? Yo los tengo hartos porque siempre platico de mis alumnos y de mis problemas y entonces, entonces yo lo veo y eso no se puede fingir, ¿no? Es cuando algo te gusta, te apasiona, aparte de que ya no es tanto trabajo, ¿no? La verdad es que es algo que disfrutas, pues tienes este impacto, ¿no? Este impacto positivo y este impacto muy importante socialmente y hablo no de que vas a cambiar el mundo, porque lamentablemente, aunque quisiera la maestra Pau o la maestra Anita cambiar el mundo, pues no se va a poder, ¿no? El mundo ya está y hay muchas cosas ahí, pero a lo mejor nuestro pequeño mundo, que es nuestro salón de clases, por supuesto que lo estamos tratando de transformar, porque cambiarlo también va a ser muy complicado, pero damos lo mejor que tenemos para hacer esa situación posible. Y eso de la lectoescritura, la verdad es que, híjole, en primaria, cuando yo tuve primero y segundo, las mamás llegaban preocupadas a inscribirlos y en lugar de decirme, mi niño no sabe agarrar el lápiz, me decía, mi niño no sabe leer. Y yo, no, pues sí, señora, lo está inscribiendo en primer año, ¿no? Así como, no, pero es que no sabe, maestra, no sabe nada, no sabe nada de lectura. No se preocupe, no tiene que saber nada. Entonces, esta desinformación para los padres de familia también es importante erradicarla, ¿no? Y yo sí les digo mucho a los papás, o sea, ustedes quisieron hijos, ¿no? La información está a la mano. También es su obligación informarse adecuadamente y ver realmente, ok, ven y exígeme, pero con un fundamento, no nada más porque sí, porque ahora pues ya está incluso en un artículo constitucional, ¿no? Que el niño debe cursar preescolar, pero es una batalla de años y que no quieren y no quieren llevar a los niños a preescolar, ¿no? Cuando la verdad es que es horrible que hay niños, me han tocado niños que saben leer, que saben escribir perfecto en primero, pero ponlos a colorear, ponlos a recortar. Es más, maestra Anita, ponlos a saltar en un pie y no lo saben hacer. Entonces, toda esta parte que a lo mejor los papás no ven porque ellos están perdidos y centrados en la lectura, ¿no? Cuando tienen 2 años en primaria enfocados a eso, es muy importante siempre escucharlo y no nada más de boca de la maestra Pau que está loca y viene y nos dice, no, tenemos una experta que nos está diciendo que sí es importante, ¿no? Y es importante en muchos factores, como lo acabas de decir tú. Pero a ver, ahora, ahí te va otra preguntota. Ujú. En cuestión de planeación, ¿cómo te va en esa parte? O sea, ¿lo haces tú ya de manera fluida, lo haces trimestral, semanal? Hoy en la noche te acuestas y dices, mañana voy a hacer esto y después hago mi concentrado, ¿no? ¿Cómo te organizas para esa parte administrativa y que indudablemente es lo que te va a ayudar a ejecutar una buena clase?
Bueno, acabas de decir una palabra que no soy, organizada. Ya empezamos mal. Ya empezamos mal. Bueno, Aquí esa vez, entra otro corte comercial. por gracias. Se corta en esta parte. Oye, ya nos exhibiste. No, pues aquí estamos hablando que la verdad, ¿no? Los trapitos al sol. Claro, claro, como debe ser. Mira, honestamente yo soy una persona sumamente desorganizada y tengo que decirlo y todos los que me siguen y me ven saben que así soy. Hasta Ok. mis niños ya es como, ¿dónde está mi teléfono? ¿Dónde está mi tijera? Porque a cada rato pierdo cosas y así, ¿no? Bueno, Ajá. así soy. Pero en esta cuestión de la planeación he de decir que yo fui machetera ya últimamente, ¿no? Es como de, no es algo que yo sepa desde siempre, desde toda la vida, y obviamente en cada centro de trabajo o en cada zona escolar o en cada, jefa, ¿cómo se llama? Sector. En cada zona escolar, perdón, Ok. los formatos cambian, ¿no? Entonces, hay veces que le meten un poquito más de elementos o menos, etcétera. Ahora, ¿qué pasa conmigo? Muchas veces, mucho tiempo, yo fui directora encargada. Entonces, bueno, para los que no saben y están viendo esta entrevista, que es ser directora encargada, es Ajá. una nueva chamba y una nueva modalidad que le asignan a un docente que le pagan exactamente lo mismo por hacer, ¿no? Me quitaste las palabras de la boca, o sea, trabajas más, pero te pagan igual. Eh, Entonces, hagan de cuenta que nos tenemos que hacer responsables de toda una escuela como si fuéramos un director y también tenemos a nuestro grupo y bueno, tenemos que hacer ambas cosas. Entonces, como dijeron por ahí, el que sirve a dos amos con alguno queda mal, ¿no? Y en este caso, desafortunadamente, los que salen perdiendo son pues nuestros alumnos, porque ni siquiera te dan a elegir de si quieres, es que ya te están diciendo que lo tienes que hacer, te están diciendo que eres director encargado con grupo y pues muchas veces te mandan a traer a supervisión, tienes que hacer gestiones, tienes que hacer un montón de cosas y papeleos a veces que de verdad, no sé por qué son así, pero bueno, se tienen que hacer. Y yo viví eso durante prácticamente 6 años de servicio, mis primeros 6 años de servicio, entonces, si no es que 7, pero por primera vez en este centro de trabajo, es cuando me puedo enfocar únicamente a ser maestra. Okay. Entonces, antes no podía darle el tiempo que yo quería ni a mis niños, ni a mi material, ni a mis planeaciones. Y hacía lo que verdaderamente podía hacer. Tenía muchas ideas, pero no podía echarlas a andar precisamente por la limitante del tiempo, ¿no? Porque, pues, repito, el que a dos amos sirve, con alguno queda mal. Entonces, ahorita precisamente que ya tengo el tiempo de cierta manera, que solo me tengo que enfocar a dar mis clases, es que le estoy tomando mucho amor a hacer esto, ¿no? Es como, lo estoy disfrutando un chorro, como si Claro. todo lo de estos 6 años lo Ajá. acumulara y es como, ¡pum! Pum, Ya explota la estalló. maestra, ¿no? Entonces, ¿de dónde salen mis ideas y mis cosas? Honestamente, no lo sé. A veces voy caminando por Walmart y veo insectos y digo, es el momento, ¿no? O alguna pregunta detonadora de mis alumnos Claro. que hay que aprender a escucharlos bastante, ¿no? De sus intereses nacen a veces a su mecha actividades que uno ni siquiera se imagina Claro. y que resultan muy bien. Entonces, eh, hay días en las que mis planeaciones salen como van, ¿no? Que ya las tengo acá y únicamente voy a la computadora los domingos a las 9 de la noche y, y Como los sale niños, mamá, necesito una cartulina. una cartulina. Vamos Sí, a planear. exactamente. Porque ya está aquí, no es como nada más llegar y y listo, ya Claro, está. claro. Pero hay otras más en las que debo de decirlo que sí tengo como un bloqueo, ¿no? Y es como más complejo y es estar sentada pensando en qué voy a hacer y no tengo ideas y así, porque trato de hacer mis clases muy dinámicas y favorecer, o sea, muchas cosas al mismo tiempo. Claro. Entonces ahí siento que hay días en los que es más complejos que otros, ¿no? Ujú.
Pero la verdad es algo que sí disfruto hacer. Lo que no disfruto hacer es el diario de trabajo. Ya me exhibí, pero Oye, bueno, nosotros elaboramos un diario de trabajo. ah, O sea, todos los días debemos como de redactar y nuestra clase. fíjate que también, aparte del diario de trabajo, yo admiro mucho la manera de evaluación que llevan ustedes, que es meramente cualitativa, Ujú. porque me ha tocado recibir niños con boletas en donde viene la descripción de sus campos formativos, de sus avances, y dices, wow, ¿no? La maestra se ve que le puso aquí. Hay otras que sí digo, esto, que, como, ¿qué me quiere decir, maestra? Pero la verdad es que es muy importante porque todo ese trabajo que ustedes hacen, yo lo traté de implementar, pero te repito, yo por el conocimiento que tenía con mi mamá, ¿no? Cuando yo tuve primero y segundo, traté de llevarlo a cabo, no inventes, o sea, es un trabajo titánico, Yo, porque dijeras, somos particular, tenemos 10 niños, qué padre, qué a gusto, pero en grupos de 30, 28, como tienes tú, y hay quienes han tenido más, híjole, 40. está muy cañón. Ujú. No, la Sí, verdad es que me respetos para esa parte porque sí está muy, muy cañón. sí, es bastante complicado. Yo, en mi primer centro de trabajo, fui unitaria. Me hicieron tener, hasta que tuviera 51 alumnos, me iban a dar un recurso más. Entonces, tuve 51 alumnos en algún momento No inventes. y evaluar de manera cualitativa es complejo, ¿no? Oye, ¿y No imposible. tú metías calificaciones de cada uno a plataforma o alguien más lo hacía? No, yo No, era unitaria. no, es que lo Y hacen ustedes. Y muchas veces, y aquí hay que decirlo también, cuando somos unitarios, no tenemos administrativos o niñeros, niñeras le dicen a veces, nuestro nivel, pues también hacemos la chamba de limpiar a los niños, porque son niños de preescolar, entonces muchas veces no se saben limpiar solitos y hay que también hacer ese trabajo, o sea, hay muchas cosas, repito, que tal vez como sociedad no ven, Mm, pero que nos toca realizar esa chamba como docentes. Y no es que esté escrito en donde me hicieron ujú. firmar, ¿verdad? Pero Exacto. em, pues ni modo que deje al niño ahí, bueno, ahí ves qué haces, no es por cuestión moral y que uno realice esas situaciones. Y a veces ni tan moral, porque hay cosas, por ejemplo, como ser director encargado, que ni siquiera te preguntan, es de que pues ni modo, lo tienes que Te lo hacer, ¿no? asignan y punto, ¿no? Ah, entonces, pues ser docente es complejo, no me quejo, no es para queja, la verdad, no es para estarse quejando, Es el que pero por su gusto muere, maestra Anita. O sea, no, la verdad, ¿no? modo. Pero oye, platícanos qué es ser docente unitario para los que no sepan de qué va eso. Ok, ser docente unitario es que prácticamente tú eres todo en la escuela. Eh, con suerte y tienes una escuela. A mí me Sí. tocó la escuela, o sea, era un centro de nueva creación, entonces era lámina y como 6 palos de madera y sin delimitación, niños de preescolar, sin sanitarios, o sea, una vista desoladora, ¿no? Pero también tenía que serme responsable prácticamente de ser directora, ser la docente, ser maestra de educación física, ser maestra de música, igual y llevar a los niños al baño. Bueno, no había baño, hacían detrás de una lonita. Entonces, toda esta parte le corresponde a ser unitario, es prácticamente uno, el que hace toda la chamba, ¿no? Y no te exigen menos por ser unitario. Digo, hay tal vez algunos jefes inmediatos que son un poco más conscientes y pueden, de cierta manera, pues tenernos un poco de piedad, ¿no? Pero hay otros que no, exigen igual que tal vez a un director técnico cuando saben que tienes muchísimo más carga de trabajo, ¿no? Y a veces te toca gestionar porque pues no tienes instalaciones como en su momento yo no las tuve y pues es una chambota, la verdad que es una chambota. Y recalco, no nos pagan más por nada de eso. Así que, Oye, bueno, fuera que te pagaran por ser maestra de primero, segundo, tercero, directora, intendente, ¿no? Casi, casi era la de la cooperativa, nada más porque ustedes no sé si tengan, pero creo que no, ¿no? no, Nada más porque no no, tenían, si no hasta tú te hubiera tocado rifarte eso. creo que ahorita hay como
como una especie de bono, no sé de cuánto sea, porque a mí en mis tiempos no me tocó, o sea, a mí no me tocó, no tuve la dicha de tener eso, porque pues sí era muy pesado y también era un gasto bastante fuerte estarte trasladando a cada rato a supervisoría y muchas cosas. Pero creo que ya hay como un recurso asignado para docentes, no sé si unitarios o multigrado, no recuerdo muy bien, pero pues no sé si en todos los estados también, ¿no? Igual y a veces las cosas cambian de estado a estado y de sistema también. Pero pues sí es complicado y también existen los bidocentes que prácticamente la misma tarea se divide en dos y los tirodocentes que se dividen en tres, pero pues ¿qué es lo que gana, por así decirlo, Secretaría de Educación al trabajar de esta manera? Pues dinero, ahorrarse dinero en no pagarle a alguien más que se haga responsable de toda esa carga de trabajo y se la termina fletando, por así decirlo, el docente y al final de cuentas lo que sucede es que terminamos descuidando nuestra labor principal, que es con los niños. Claro. Y por ahí también he leído comentarios en algunos videos de colegas y eso, o con esta cuestión del calendario escolar nuevo, comentarios como, por ejemplo, es que mi docente se va, suficiente tienen, por ejemplo, cuando son los viernes de consejo técnico, porque descansan y no hacen nada, y también suficiente tienen cuando se van a sus juntas y a sus reuniones. Bueno, eso también lo puedo interpretar yo, porque en algún momento me pasó de que tenía que ausentarme de la escuela, y no porque yo quisiera, sino porque ahí en supervisión tratando a traer, me están diciendo, tienes que venir, no te estoy preguntando si quieres o no, y uno tiene que, de cierta manera, ir y atender a esa petición que nos está haciendo nuestro jefe inmediato, ¿no? Entonces, uno no quiera llegar, o las gestiones, digo, no sé para qué existe planeación educativa, sí. De verdad, se supone que saben que escuelas no tienen el recurso o las cuestiones, porque es necesario hacer una gestión, porque es necesario mover al docente de donde está hasta otro lugar y perder clases precisamente por esas situaciones, ¿no? Si se supone que ellos tienen los datos, o sea, hay muchas cosas que, repito, la sociedad no ve, porque a lo mejor y tal vez lo tomen como un pretexto del docente para no dar clases, y que se tienen que hacer y que se tienen que cumplir porque esa responsabilidad también se nos da a nosotros. Pues bueno, así nos ha tocado vivir estas Oye, cuestiones. bastante experiencia la que tienes encima y vamos al último bloque, pero antes de eso te voy a hacer esta pregunta para que puedas ir pensando en la respuesta. Y es, tú ahorita ya tienes una experiencia no solamente docente, sino en la parte administrativa, que aunque sí es cierto, fue mucho trabajo para ti y demás, pues ya la llevas de gane con algunos maestros que solamente han estado frente al grupo, ¿no? En los planes de la maestra Anita está fungir en otro rol de una institución educativa o como maestra estamos bien. Piénsalo y regreso contigo, ¿va? Ok, perfecto. ¿Anita se ve en otra función o no? Sí, secretaria de Educación con un sueldo bajo. Ay, no. Oye, ¿te acuerdas de mí cuando ya estés en el puesto? No seas así. No, para nada. Pues mira, honestamente había pensado cuando salí de esta situación como de ser directora encargada por muchos años, yo tenía la firme idea de ascender como directora. Entonces dije, voy a esperar un par de años más y luego me voy a lanzar, ¿no? O sea, ¿qué puede pasar? El no ya lo tengo, puedo ganarme el sí, no pasa nada. Entonces, ciertamente presenté un examen así sin estudiar ni nada, nada más así como de último momento me inscribí y yo dije, vamos a ver qué tal está, nada más para como la experiencia. Pero luego probé el néctar de ser únicamente docente y como que, no sé, ya lo estoy pensando mucho, porque disfruto estar en el aula, disfruto estar con mis niños y no he sido una persona, me gusta también gestionar, o
soy una persona a la que le encanta ir por el mundo haciendo solicitudes y gestiones en cuanto a infraestructura. Y ya me sé el caminito, afortunadamente, Claro, ¿no? Con la práctica que he tenido. Pero ahorita, en este punto de mi vida, yo siento que no, que no. Em, Porque no sé de qué tanto me pueda perder, ¿no? claro. Eh, Toda esa experiencia más y ahorita también, por ejemplo, estoy estudiando un posgrado, Ok. entonces estoy como aterrizando muchas cosas y siento que estoy siendo cada vez mejor para con mis niños, ¿no? Claro. Y eso me está gustando mucho. A lo mejor termino siendo educadora, pero yo en algún punto, la verdad, y uno de mis sueños es poner mi escuela. Y quisiera poner una escuela así como tipo Montessori, más o menos, como con una línea de ese tipo, ¿no? Sí. Pero en el sistema como tal, ascender en este punto de mi vida, repito, yo creo que no, no me Ok. gustaría. A lo mejor y en unos años, cuando yo diga ya no tengo paciencia o algo así, pues Sí, sí, sí. posiblemente, porque es cierto, hay que tener bastante estabilidad emocional y muchas otras cosas para poder trabajar con niños pequeños. Y pues no quiero llegar a ser una de esas maestras que de repente me tocaron a mí cuando, o sea, me tocó verlo, no me tocó una maestra así, porque yo amo y adoro a mis maestras de preescolar, las recuerdo perfectamente bien, Ok. mi maestra Nelsie, mi maestra Graciela, y de ahí también nació el amor hacia, yo quiero ser recordada como yo las Claro, recuerdo, ¿no? claro. Entonces, eh, no quisiera ser también una maestra que deje una huella negativa en niños, ¿sabes? Ujú. Entonces, precisamente por eso, tal vez en algún momento se dé o lo necesite o lo requiera, o tal vez no. Pero en este punto, yo creo que como maestra estoy, Está súper bien. sí. Perfecto. Aquí vamos a las preguntas buenas. Te voy a hacer tres preguntas. Vamos a iniciar con la de ¿cuál ha sido tu mejor experiencia siendo maestra? Uf, difícil elegir. Bueno, una, por ejemplo, actual, con este grupo, eh, tenía mucho miedo de implementar como temas muy complejos con los niños. Ok. De cierta manera estaba eh, Temerosa. subestimándolos, ¿no? También Mm, los estaba subestimando, ok. ¿no? Entonces, eh, algo como tal, no sé, ver las energías renovables. Ujú. Y de la nada, yo tengo muchos juguetes en el aula porque me gusta y claro, tienen una intención también, ¿no? Claro. Entonces hay unos juguetes como de construcción y una de mis alumnas, este, me dijo, de repente estaba construyendo, ¿no? Y de repente, mira maestra, un aerogenerador y yo, Ah, oh. ¿Aero qué, hija? ¿pero qué es? No, o sea, son como términos que Claro. utilizan ahí en las Ujú. clases y, y no sé, se sintió tan bonito ver que de cierta manera algo está quedando y no sé si ella sea la siguiente astronauta, No, puede ser. o inventora, entonces esos pequeños momentos, esas pequeñas cosas que a lo mejor sean insignificantes para otras personas, al menos para mí, es algo muy satisfactorio. Saber que estoy dejando una buena huella, que estoy dejando algo de valor en estos niños. Entonces, yo me siento, eh, fue una cosa tal vez muy sencilla, pero pues para mí tiene un significado más, ¿no? Claro, el cómo se están apropiando también de estos conceptos que tú estás trabajando con ellos, ¿no? Cómo lo implementan en su vida cotidiana. Yo creo que ahí es el momento explosivo de todos los maestros de tocar la campana y cantar victoria porque ellos es algo que indiscutiblemente se va a quedar con ellos para el resto de su vida, ¿no? Es Y correcto. ahora, ¿cuál ha sido tu peor experiencia siendo maestra? Uf, bueno, dentro de la escuela o puede ser fuera de la escuela que tenga que ver con mi Como trabajo. tú quieras.
Bueno, lo único que recuerdo malo fue, bueno, lo único, dice ella, me asaltaron de regreso de mi comunidad. Sí, Entonces fue una situación muy complicada y sobre todo el trato que recibí por parte de mis autoridades educativas, no me lo esperaba. Entonces para mí fue pues un golpe bajo, ¿no? O sea, así como, y llegó un punto en el que me querían hacer regresar. Yo estaba amenazada, pues, junto con mi amiga, ¿no? Nos encañonaron, nos bajaron y bueno, fue un show así muy, muy complicado. Y y luego de esto, pues yo dije, no, pues si necesitan que yo regrese, prefiero mil veces mi vida claro. que exponerme a algo. Y pues no pasa nada, renuncio, o que si me descuentan, o que si no llego los 3 días y me dan de baja, pues no tengo ningún problema con ello. Llega un punto en la vida en el que uno como docente también vive este tipo de experiencias tan complejas. Y yo sé que no soy la única, hay muchas otras personas que han experimentado este tipo de situaciones complicadas, Ujú, que van de la mano junto con nuestra labor docente porque viajamos, porque somos docentes foráneos, etcétera. sí, Entonces a mí me tocó ahora esa parte y sobre todo lo que más me afectó de cierta manera fue que no recibí mucho apoyo por parte de mis autoridades. autoridades educativas inmediatas, ¿no? Ujú, Que incluso no creyeron en nuestra palabra. Eh, entonces, como diciendo que estábamos inventando la ajá, situación, ¿no? Y bueno, como nos dispararon de cierta manera hacia el carro, quedó una bala en uno de las llantas. Entonces, esa fue como la prueba fehaciente de lo que había sucedido, ¿no? De que sí fue realidad, de que no nos lo estábamos inventando. claro. Y recurrimos a nuestro sindicato y pues nos movieron mientras eran los cambios, porque no faltaba mucho para que terminara el ciclo, faltaban como unos 3, 4 meses. Ok. Entonces ya llevábamos casi 2 años ahí en esa comunidad. Entonces sí, esa creo que ha sido como la experiencia más compleja, más difícil y desagradable que he tenido Claro. que experimentar a raíz pues, del trabajo docente. Ok. Y vamos a cerrar esta parte de la maestra Anita porque dentro de esta entrevista también quisiera hacer la anotación de que así como los médicos, como cualquier otra profesión, pues los maestros no somos maestros 24/7. O sea, el ser maestro es algo que va de la mano con Anita en este caso y para conocerte un poquito más, ya no como la maestra Ana, sino como la persona, ¿no? Porque indudablemente el que tú seas maestra es solamente una parte de ti, pero no eres tú al 100%. Y muchas veces, pues esta carga de eres servidor público, esta imagen, esta situación, pues que debes de llevar contigo siendo maestro, pues a veces sí pesa un poquito, ¿no? A veces creen que, híjole, es que los maestros no se pueden divertir, no pueden bailar, no pueden... Te voy a contar algo rapidísimo. Una de Sí. mis mejores amigas de la secundaria, apenas ahora en pandemia, nos vimos después de mucho tiempo y nos vimos y empezamos a platicar, nos tomamos una copa de vino, etcétera. Y entonces me voy de su casa y su hijo le dice, yo pensé que las maestras vivían en la escuela, mamá. Yo pensé que las maestras no tenían amigos, yo pensé que las maestras... Pero ahora conozco a Pao y me doy cuenta que nada que ver, ¿no? Entonces, esa situación a mí me dio mucha risa, pero es real. Muchos padres de familia incluso exigen, ¿no? Esa parte de que tú, por ejemplo, ¿cuántos maestros de particular perdieron su trabajo por tener TikTok, ¿no? Que dices, qué lamentable que ellos de manera personal, por X o Y razón, quisieron hacer este, un video y subirlo y chin, les costó el trabajo, ¿no? Y qué lamentable porque la verdad es que sí es algo muy complicado. Pero bueno, ahora vamos a conocer un poquito a Anita, lejos de esta parte de ser la maestra. Y platícanos, Anita, ¿de dónde eres? Bueno, yo soy originaria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ok,
mi bello estado de Chiapas. Eh, Prácticamente he estado aquí toda mi vida, solo me fui a vivir lejos cuando fui maestra foránea por un par de años, no, 4 años. Ok. Ujú. ¿Y qué son las cosas que le gusta hacer a Ana cuando tiene algún tiempo libre y puede darse ese respiro de quitar y colgar la bata, en este caso, de preescolar, ¿no? Y decir, voy a hacer esto es lo que me gusta, aparte de mi pasión profesional, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho cantar, Sí. entonces, de hecho, fue mi primer trabajo. Empecé a cantar bueno, a cantar desde muy chiquita, ¿verdad? Pero así como tener un trabajo de cantante a partir de los 15 años en esos grupos de música versátil. Ok. Eh, eh, entonces ahí estuve trabajando en un grupo, luego me fui a otro y así sucesivamente. Actualmente no estoy cantando por esta cuestión de lo de la pandemia y bueno, luego regresé un ratito, pero los tiempos ahorita, pues honestamente, mi tiempo es un poco limitado por mi trabajo, lo del posgrado y otras cuestiones. Ujú. Entonces, pues decidí darme una pausa en ese aspecto, pero, o sea, me encanta escuchar música, o sea, los boleros son mi pasión, ¿no? Eso. Eh, no soy una persona muy bailadora, la verdad, o sea, el reggaetón y yo no somos uno mismo, hay que decirlo. Y me Ok. encanta escuchar todo tipo de música también, ¿no? Este, ¿Qué más te puedo platicar de mí? Me encanta costurar, soy una mujer sumamente emprendedora porque, digo, he intentado miles de negocios, Ok. hacer muchas cosas también, ¿no? Claro. Porque he ganado experiencia y experimentando con diversos materiales y así, ¿no? Entonces, me gusta mucho experimentar con cuestiones ahí de materiales y eso, soy como muy inquieta, vaya, ¿no? Ok. No me hace estar quieta. Otro dato relevante es que no tengo televisión. Dale. No, tal vez muchos lo ven así como, "Ah, no tiene tele, ¿no? Sí No. veo series cuando tengo tiempo libre y todo, o películas porque soy cinéfila, me encanta a Ok. veces, bueno, me encantaba antes de pandemia escaparme a los cines, Ok. soy de las que se va sola al cine a ver una película y no pasa nada, o cuando tengo ganas me voy a tomar un café, entonces, alguna cafetería por ahí, ya sé. Ujú. Perfecto. ¿Alguna meta a corto plazo que quieras hacer o que quieras cumplir? Una meta a corto plazo, tal vez me encantaría ser autora de algún libro para infancias, ya sea un cuento, porque me gustan mucho los audiocuentos y eso, ¿no? Ajá. Entonces, igual y me gustaría tal vez escribir en algún momento un cuento y tal vez, bueno, no tal vez, eso sí, quisiera un libro, o sea, ser autora de un libro de actividades, ¿no? Eso es Ok. como ha sido mi meta en este año, no ha avanzado mucho, pero ahí vamos, Pues ¿no? es que estás haciendo de todo, maestra Anita, ¿cómo? Entonces sí está complicado, pero está padrísimo. ¿Y quién es, maestra Anita? Y esto puedes contestarlo o no puedes contestarlo, como tú quieras. Ajá, ¿Quién es la persona más importante para Ana? Aparte de mi, Ana, obviamente. mi esposo, Tu esposo, ¿ok? ¿Cuánto sí, tiempo llevas de casada? 6 años. Hombre, ya una vida ahí, qué barbaridad. Yo estoy muy chiquita todavía para eso. Ya llevamos juntos como 15 años, creo, no, 14 años juntos, desde que estábamos en la prepa. Entonces, pues ya es prácticamente casi la mitad de mi vida que he estado con él. Entonces, Claro, sí, tenemos una relación muy bonita, la verdad, y es una de las personas más importantes para mí. qué padre, qué bonito. Pues la verdad, fue un gusto tremendo, Ani, estar contigo, platicar contigo, conocerte, porque es la primera vez que podemos conversar de esta forma y la verdad es que fue muy agradable, indudablemente espero que se repita, ¿no? A lo mejor en alguna otra situación ya con un tema distinto, con una
vertiente bien trabajada entre las dos, pero indudablemente conocerte en tu área profesional y un poquito en tu parte personal, la verdad es que para mí ha sido un placer. Te agradezco mucho por estar aquí compartiendo tu tiempo conmigo, con las personas que van a llegar a ver esto. Y pues nada, te deseo mucho éxito, pero de verdad te agradezco muchísimo, muchísimo esto. Y y pues nada, te mando un abrazo a la distancia. Ahora que vaya a Chiapas, porque tengo tías por allá, voy a echarte un telefonazo para podernos conocer personalmente. La verdad es que será Encantada. un gusto. Será un gusto para mí. Te agradezco con todo el corazón. No sé si tú seas creyente o no, pero agradezco también a Dios el hecho de habernos hecho coincidir, ¿no? En esta plataforma. Y pues nada, Ani, te mando un abrazo tremendo. Muchísimas gracias. Y pues nuevamente yo quiero agradecerte por este honor y esta invitación tan genial. La verdad es que fue muy ameno, disfruté muchísimo este momento y la verdad es que eres una super maestra, te admiro demasiadísimo Muchas y gracias. espero verte pronto y que nos conozcamos así en vivo y en directo y a todo Ojalá que color. sí, ojalá que sí. Vas a ver que sí, la verdad es que esa admiración y respeto es mutuo. Te mando un abrazo tremendo, cuídate mucho, salúdame a tus muchachos y nos estamos Muchas viendo gracias. pronto, ¿vale? Que estés muy Sale, bien. Chao, cuídense chao. mucho. Gracias. Bye.